Muy bien, vamos a analizar otro ejercicio, un último ejercicio de esta primera tanda, ¿no es cierto?, de lo que fue los conceptos teóricos, ¿no es cierto?, tomando en cuenta toda la primera parte de las definiciones teóricas que nos van a servir después, como les he mencionado, para la resolución de circuitos, ya, con los distintos métodos. Vamos a realizar este último ejercicio. Ejercicio número 5, ahí tienen 5 ejercicios modelo, para que ustedes los vean cuando quieran, me dejen sus comentarios, compartan, me consulten sus dudas, me sigan ya sea por mis redes sociales, ¿no es cierto? Y en la medida que yo vaya viendo las dudas que me consultan, yo iré respondiendo, ¿no? Entonces, vamos a resolver este ejercicio que dice lo siguiente. Dice así: un conductor de aluminio de 70 metros de longitud tiene un área transversal de 2.8 milímetros cuadrados y se le aplica un voltaje entre sus terminales de 12 voltios. Determine la carga que circula por el cable en 180 minutos. El calentamiento por efecto Joule, en el cable por supuesto. La resistencia del cable cuando la temperatura aumenta de 20 a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, este también es un ejercicio para hacer cálculos utilizando las ecuaciones que hemos estudiado hasta los momentos, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos un cable, vamos a hacernos un esquema. Yo les recomiendo siempre que se hagan un pequeñito esquema del ejercicio, un gráfico, en otras palabras, para que se puedan ubicar en lo que van a hacer, ¿no? Y puedan trabajar de forma más cómoda, puedan saber dónde estamos ubicados, ¿ya? Entonces yo tengo este cable de aluminio, este pedazo de conductor de aluminio, que tiene una longitud de 70 metros, ¿no es cierto?, y tiene un área transversal, ¿ya? Tiene un corte transversal que me lo están dando, que vale 2.8 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces me dicen que en sus terminales, en sus extremos acá, se le aplica una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Se le aplica un voltaje, ¿ya?, de 12 voltios. Nosotros conectamos una pilita por acá, ¿no es cierto?, o una fuente de energía, y le hacemos fluir la corriente, ¿ya? Hacemos que fluya la corriente por este conductor, ¿no es cierto? Entonces, me están diciendo que calcule en primera instancia la carga que circula por el material en 180 minutos. Dense cuenta, la carga, ¿no es cierto? La carga, recuerden que se mide en coulombios. Entonces vamos a utilizar, nos va a servir la tabla, así que la dejé del ejercicio anterior, dejé la tabla de las resistividades porque nos va a servir. Entonces voy a empezar por acá. Me están pidiendo la carga, ¿no? La carga en coulombios, porque la carga viene en coulombios, cuando han transcurrido, la carga que circula por el material, cuando han transcurrido, ¿no es cierto?, 180 minutos. Pues bien, entonces debemos recordar la definición básica de lo que es la corriente, ¿no? La definición más teórica o el concepto de corriente eléctrica. Y recuerden que ese concepto, ¿cuál es? Si ustedes revisan la primera clase, esa es la primera clase teórica de este curso, ¿no es cierto? Ese es el siguiente: la cantidad de corriente que fluye a través de la sección transversal, la cantidad de carga, perdón, disculpen, la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de la sección transversal de un material conductor en un instante determinado. Y recuerden que esto era, recordando, esto es coulombios dividido segundos, y eso me definía la unidad de corriente, que es el amperio, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito calcular la carga. Por lo tanto, la carga que circula en 180 minutos será la corriente en el conductor por el tiempo. Tengo el tiempo, que son 180 minutos, lo tengo que transformar a segundos. Eso lo pueden hacer al final, cuando vayamos a hacer la operación. O en este momento, como sea más cómodo. Pero sí recuerden que estos 180 minutos hay que pasarlos a segundos. Me falta la corriente. Si leemos el ejercicio, me vengo para acá, no la tenemos, pero tengo los datos del material. Me están diciendo que el cable tiene una longitud de 70 metros, tiene un área transversal de 2.8 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? Y es de aluminio. Por lo tanto, ya yo tengo los datos suficientes para calcular la resistencia del cable.
porque la resistencia de un cable, me vengo para acá de nuevo, ¿no es cierto? La resistencia de un cable es igual a ¿cuánto? Es igual a su resistividad por su longitud dividido en su área transversal. Eso en ohmios. Y como es de aluminio el cable, bueno, tenemos que buscar en la tablita acá, por eso la dejé. Vamos a hacer un pequeño zoom acá, momentáneo, y buscamos acá aluminio. Aluminio está acá, ¿no es cierto? Aluminium. Y su resistividad es 2.82 por 10 a la menos 8, ¿no es cierto? Por 10 a la menos 8 ohmios por metro, ¿ya? Entonces, con la tablita, entonces escribimos acá de la tablita, tenemos que la resistividad del aluminio, ¿no es cierto? Es igual a 2.82 por 10 elevado a la menos 8 ohmios por metro. ¿Pero por qué voy a calcular la resistencia? Porque necesito la corriente. Y para calcular la corriente, recuerden que por ley de Ohm es igual al voltaje en el conductor, ¿no es cierto?, que se le aplica, dividido en la resistencia. Tengo el voltaje que me lo están suministrando, que son 12 voltios, y ahora vamos a proceder a calcular la resistencia, y con la resistencia tengo la corriente, reemplazo acá la corriente, reemplazo acá el tiempo en segundos, y tengo la carga que circula en el material en ese instante de tiempo, ¿no es cierto? Procedamos entonces. Entonces, ¿la resistencia cuál va a ser? La resistencia del cable va a ser 2.82 por 10 elevado a la menos 8, ¿no es cierto? Vamos a anotar eso bien. Ya, vamos a borrar acá momentáneamente y seguimos. 2.82 por 10 elevado a la menos 8, eso multiplicado por el largo, que son 70 metros, si no me equivoco, vamos a, para no equivocarnos, ¿no es cierto? 70 metros, correcto, de longitud, y un área transversal de 2.8 milímetros cuadrados. ¿Ya? Ustedes pueden revisar de todo, pueden ir anotando los datos, ¿no? Una manera muy común de resolver también los ejercicios es primero anotar los datos que tengo para irlos utilizando en la medida que vaya resolviendo el ejercicio. Muy bien, 2.8 milímetros cuadrados lo tengo que pasar a metros, es decir, por 10 a la menos 6, ¿no? Recuerden las primeras sesiones de ejercicio, ¿no? 2.8 milímetros cuadrados, aquí está, eso hay que pasarlo a metros cuadrados, es decir, 2.8, ¿no es cierto?, por 10 elevado a la menos 6. Entonces, primero vamos a resolver esto que estoy encerrando en corchete, ¿ya? Y después de esta división multiplico para acá por la resistividad para tener la resistencia del alambre, ¿no es cierto?, de 70 metros de longitud de alambre de aluminio, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. No lo hagan completo si no tienen mucha expertise con la calculadora, porque si lo hacen todo junto en la calculadora, pueden cometer errores como le he ido mencionando. Muy bien, entonces yo voy a dividir 70, dividimos 70 metros dividido 2.8 por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Y ese resultado lo voy a multiplicar vamos a escribirlo, ¿no? 2.82 por 10 elevado a la menos 8 por este resultado que está acá, que me dio 25 por 10 elevado a la 6. Y por lo tanto, la resistencia de ese material conductor, ¿cuánto va a ser? Entonces multiplicamos 25 por 10 elevado a la 6 por 2.82 por 10 elevado a la menos 8, que es la resistividad del aluminio. Eso me da una resistencia de 0,705 ohmios. No se olviden de las unidades. Aquí tengo la resistencia de ese conductor, de 70 metros de conductor de aluminio, ¿ya? Muy bien, con un área transversal de 2.8 milímetros cuadrados. Por lo tanto, ¿qué corriente circula por ese conductor? Por ese conductor van a circular el voltaje que me lo están dando, que es 12 voltios dividido en la resistencia que ya la acabamos de calcular. Es decir, 12 voltios dividido 0,705 ohmios. Por lo tanto, la corriente que circula por ese cable, entonces dividimos 12 partido 0,75. Eso me da aproximadamente 17,02 amperes. Esa es la corriente que me está dando, ¿no? Esa es la corriente que fluye por el cable. Por lo tanto, ¿qué cantidad de carga va a fluir por ese cable? Bueno, la carga que va a fluir
va a ser igual a la corriente, que son 17,02 por el tiempo, que son 180 minutos, pero esos 180 minutos hay que pasarlos a segundo, no se lo olviden, y recuerden que en un minuto hay 60 segundos, por lo tanto en 180 será, yo lo voy a hacer acá, será 180, ¿no es cierto?, por 60, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de carga será igual, ¿no es cierto? Esta es la regla de 3, ¿no? Recuerden, un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto 180 minutos sería 180 por 60 partido 1, ¿no? 180 por 60, ¿ya?, por 17.02, eso me da una carga de 183,816 por 10 elevado a la 3 coulombs, ¿no? Una cantidad de carga considerable, ¿no? Recuerden que en un conductor, cuando se le aplica una diferencia potencial, esa corriente que se mueve, esas miles y miles de carga moviéndose, ¿no? Entonces, la cantidad de carga que se desplaza en el conductor en 180 minutos de tiempo, que es lo mismo que 180, ¿no es cierto?, por 60, eso es 10.800 segundos, será de 183,816 por 10 elevado a la 3 coulombs. Ahí tenemos la primera parte. ¿Ven? Aquí tenemos todo el desarrollo, ¿no? Todo un desarrollo lógico para llegar a nuestro resultado. Ustedes después lo pueden practicar en todo caso, ¿ya? Muy bien, parte B. El calentamiento por efecto Joule. Bueno, el calentamiento por efecto Joule, vamos a hacerlo por acá, ya que no necesito la tabla, o creo que la tabla sí la voy a necesitar. Sí la voy a necesitar por la última pregunta. Bueno, vamos a ahorrar acá, en todo caso ustedes pueden detener el video y hacer sus anotaciones si les interesa anotar algo del ejercicio, ¿no? Muy bien, vamos a borrar por acá y vamos a calcular ahora el calentamiento por efecto Joule. Entonces, es aquí donde yo me enfoco, ¿no? Es aquí donde ustedes tienen que razonar y asociar los términos. El calentamiento por efecto Joule, ¿no? Quizás desde ese concepto no es muy usual, pero como les dije al principio, suelen a veces aparecer por ahí y nos confundimos, ¿no? El calentamiento por efecto Joule, recuerden que es la potencia eléctrica, ¿no? Es lo mismo, es la cantidad de vatios que consume el cable, ¿no es cierto? Recuerden la definición de calentamiento por efecto Joule que hicimos en nuestras clases teóricas, que viene siendo la potencia, porque recuerden que la potencia es calentamiento, el conductor que va absorbiendo energía en forma de calor, y ese calentamiento se genera por el efecto Joule, el trabajo que hace la carga moviéndose alrededor de ese material conductor. Por lo tanto, la potencia es igual al voltaje por la corriente, voltaje aplicado por la corriente en el conductor, pero también es igual al voltaje elevado al cuadrado dividido la resistencia, pero también es igual a la corriente elevado al cuadrado por la resistencia, según las ecuaciones que vimos en las clases teóricas. Cualquiera de las tres que utilicen les tiene que dar el mismo resultado. Si ustedes quieren estar seguros de lo que están haciendo, utilicen una y después utilicen cualquier estado, por ejemplo, esta y esta, o esta y esta, y les aseguro que les tiene que dar el mismo resultado si sus cálculos están bien hechos. Pues bien, entonces, potencia igual al voltaje, que son 12, ¿no es cierto? Y la corriente, yo no la anoté, pero no importa, la tengo por acá, ¿no es cierto? La corriente había sido 0, perdón, esa era la resistencia, disculpen, la corriente había sido 17,02, ¿ya? 17,02. Aquí está, ¿no es cierto? No ha pasado nada. Entonces, esa es la corriente. Entonces, la corriente por el voltaje, que son 12 por 17,02, entonces tengo una potencia de ¿cuánto? Tengo una potencia de, bueno, vamos a hacer el cálculo. Será igual 12 por 17,02, eso es igual a 204, ¿no es cierto? 24 vatios, no se olviden de las unidades. Esa es la potencia, ¿no es cierto?, que consume ese alambre cuando pasan 17.02 amperes y se le aplican 12 voltios. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hacerlo por esta ecuación, por ejemplo.
para que vean que nos va a dar igual. La potencia es igual al voltaje al cuadrado, ¿no es cierto?, dividido la resistencia. Y la resistencia, si recordamos, la resistencia era igual a ρ por el largo partido el área, ¿no es cierto? O también es igual al voltaje partido la resistencia por la ley de Ohm. De cualquiera de las formas que lo hagamos, nos va a dar el mismo resultado, ¿no es cierto? Y era 0,705 ohmios, ¿no? Que fue el cálculo que hicimos en el apartado anterior, ya que ustedes pueden revisar si detienen el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación y van a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Potencia es igual a 12 voltios elevado al cuadrado, dividido la resistencia, que son 0,705. Por lo tanto, la potencia en el conductor es igual a, entonces vamos a hacer la operación, 12 elevado al cuadrado, es dividido, ¿no? 0,705, y eso me da una potencia de 200, miren el valor que me da, 204,25 vatios. ¿Se dan cuenta que son iguales? Una diferencia acá, pero eso no va a afectar en mucho, ¿no? ¿Se dan cuenta que da el mismo resultado? Si ustedes quieren para practicar, háganlo con esta ecuación, es decir, eleven la corriente al cuadrado y multipliquen por la resistencia y les aseguro que van a llegar al mismo resultado que nosotros tenemos ahí, ¿no es cierto? Y así les sirve para comprobar lo que van haciendo. Y eso es una manera de comprobar lo que voy haciendo. Pues bien, tengo la parte B, tenemos ya la parte A, y la parte C, ¿cuál es? Creo que me alcanza a hacerla aquí abajito, ¿no? La parte C me dice lo siguiente, vamos a leer acá. Me dice, la resistencia del cable cuando la temperatura aumenta de 20 a 100 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Ya me están diciendo que calculen la resistencia una vez que el cable se calentó hasta 100 grados centígrados. Es decir, ahí tengo el efecto de la temperatura, ¿no? Tengo el efecto ya de la temperatura de 20 grados, que por lo general 20 grados es la temperatura inicial, es la temperatura a la cual están hechas estas mediciones, ¿no es cierto?, de las tablas que hay en los distintos libros, ¿ya? Entonces me dicen que determina la resistencia del cable cuando esa temperatura inicial de 20 pasó a 100 grados centígrados. Por lo tanto, ahí tengo que utilizar la ecuación de cambio, de variación de la temperatura, ¿no es cierto?, de la resistencia en función de la variación de la temperatura. ¿Y esa ecuación cuál era? Resistencia final es igual a la resistencia inicial por 1 más el coeficiente alfa por el delta T, ¿no es cierto? ¿Y el alfa cuál es? Recuerden que el alfa es el coeficiente de temperatura del material. En este caso es aluminio. Vamos acá a la tabla, ¿no es cierto? Vamos a agrandar un poquito, hacer un zoom. Aquí tengo el aluminio, aquí tengo la resistividad y al ladito tengo coeficiente de temperatura alfa, si ustedes se fijan, ¿no? Y el coeficiente de temperatura alfa del aluminio es 3,9 por 10 elevado a la menos 3 grados centígrados a la menos 1, ¿no? Entonces venimos para acá y tenemos que el alfa del aluminio es 3,9 por 10 elevado a la menos 3 grados centígrados a la menos 1, ¿no? ¿Y el delta T cuál es? El delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. La inicial es 20, me están diciendo que el cable llegó a 100 grados centígrados. Es decir, 100 menos 20 es acá, ¿no es cierto? Menos 20, eso es efectivamente 80. 100 menos 20, 80 grados centígrados. Y tengo la resistencia inicial, que es la que calculamos inicialmente, ¿no es cierto?, con la resistividad del cable a temperatura de 20 grados. Por lo tanto, me queda que la resistencia final del conductor cuando su temperatura aumenta será la resistencia inicial, que acá la tengo, es 0,705 por 1 más el alfa. Y el alfa del aluminio, ¿no es cierto?, el coeficiente de temperatura es 3,9 por 10 elevado a la menos 3 por el cambio de temperatura, que es de 20 a 100 grados, es decir, 80 grados, ¿no es cierto? Este grados con este grado a la menos 1 se cancelan para que me dé todo en ohmios. Entonces, primero multipliquen esto,
¿ya? Y después esto le suman 1 y después lo que les dé acá lo multiplican por esto al final. No lo hagan todos juntos si ustedes creen que pueden equivocarse, porque los paréntesis, si no están bien colocados en la calculadora, les reitero, les va a arrojar un resultado que no es el correcto. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar esto por esto. Me queda 3,9 por 10 elevado a la menos 3 por 80. Eso es igual a, entonces me queda 1 más esta multiplicación, eso es 0,312. Y ahora sí, por lo tanto, ¿qué resistencia tiene el conductor una vez que su temperatura aumentó? Tiene una resistencia de, bueno, 0,312 más 1, ¿no es cierto? Es obvio que eso es 1,312, ¿no es cierto? Por la resistencia inicial, que es, ¿no es cierto?, por 0,705, eso es igual a 0,924 ohmios. ¿Se fijan? Si la temperatura aumenta, vean que esto es proporcional. La resistencia, ¿no es cierto?, es proporcional a la resistencia inicial, la resistencia final. Una vez que aumenta la temperatura, es proporcional a la resistencia inicial y a la vez a la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la resistencia tiende a aumentar también, ¿ya? Y si la resistencia, vean el fenómeno que ocurre acá. Vamos a hacer un break ya que tenemos todo para interpretar los resultados, ¿no? Eso es obvio esperarlo. Si la temperatura aumenta, la resistencia tiende a aumentar también. ¿Por qué? Porque hay más calor. Y al haber más calor, ¿no es cierto?, toda la energía eléctrica por el proceso de conversión de transformación de energía, recordando el teorema de la conservación de la energía, ¿cierto?, la energía se está transformando en calor. De energía eléctrica se está transformando a calor. Y si yo le sigo aumentando la temperatura, va a llegar un momento que la resistencia va a seguir aumentando y casi toda la energía eléctrica va a ser ya puro calor, lo que quiere decir que la corriente como tal del cable empieza a disminuir, la corriente eléctrica, y ya lo que es puro calor, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre en una resistencia, ¿no es cierto? A la medida que pasa el tiempo, una resistencia cuando se calienta mucho, aumenta su resistencia, entonces la energía eléctrica se está convirtiendo en calor, ¿no es cierto? Se está convirtiendo en calor, energía calorífica, ¿ya? Entonces ahí tienen otro ejercicio, ¿ya? Con este ejercicio finalizamos la primera tanda respecto a los primeros videos con los primeros conceptos teóricos, ¿no? De ahora en adelante, los próximos videos ya empezaremos a abordar lo que es circuito, ¿no? Vamos a empezar con circuitos en serie, paralelo, ¿no es cierto? Circuitos mixtos, alguna resolución de circuitos, para luego seguir con las leyes de Kirchhoff y los métodos de solución de circuitos. Si te ha gustado el video, si te ha dejado algo, déjame tus comentarios, compártelo con quien crea que le pueda servir, ¿no es cierto? Y la idea es que a medida que vaya subiendo material, ustedes me vayan preguntando, dejándome sus dudas, me den sus opiniones, y así yo ir mejorando, nutriéndome de ustedes, ¿ya? Que estén bien, nos vemos en otro próximo video.